El pasillo que no existía. Siempre pensé que mi edificio era viejo, incómodo, mal iluminado y lleno de ruidos molestos, pero nada más. Un lugar como tantos otros, con paredes que necesitaban pintura, tuberías que gemían de madrugada y un ascensor que siempre parecía al borde de descomponerse. Vivía allí porque era barato, porque estaba cerca de mi trabajo y porque no esperaba mucho de la vida en ese momento. Todo cambió la noche en que descubrí un pasillo que no debería existir. Eran las 2:48 de la madrugada cuando ocurrió un apagón repentino. No fue uno de esos cortes de luz suaves que comienzan con el parpadeo de las lámparas. Este fue un apagón brusco, violento, como si alguien hubiera arrancado el suministro de raíz. Desperté de golpe. No por el ruido, sino por la sensación de que algo en la habitación había cambiado. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio pulso retumbando en mis oídos. Tomé el celular para encender la linterna. La pantalla mostraba solo un 6% de batería. Maldije para mis adentros. Me levanté y salí al pasillo del edificio. Allí, la oscuridad era mucho más densa, como si absorbiera la luz de mi linterna en lugar de reflejarla. Algunos vecinos asomaron la cabeza, murmurando entre ellos. El viejo del 3B se quejó del apagón y la señora del 2A dijo que escuchó pasos en el piso de arriba, aunque el último departamento del cuarto piso llevaba años vacío. Unos minutos después, los vecinos volvieron a sus departamentos. Me quedé un instante a solas en el pasillo. Algo no se sentía bien. Una sensación de presión en el pecho, como si el aire fuese más pesado. Mi departamento estaba en el tercer piso, así que subí las escaleras en lugar de arriesgarme con el ascensor apagado. Cuando llegué al siguiente descanso, vi algo extraño, un pasillo a la derecha que jamás había existido. Era largo. Demasiado largo. Tanto que mi linterna apenas alcanzaba a iluminar los primeros metros. Las paredes eran idénticas a las del edificio, pero estaban cubiertas por una ligera capa de humedad. Y al final, muy al fondo, se veía una puerta entreabierta. Me quedé quieto, intentando recordar cada rincón del edificio. Conocía ese lugar desde hacía 3 años y jamás, bajo ninguna circunstancia, había visto un pasillo ahí. Solo debía haber un muro y luego el acceso al cuarto piso. Pero no. Aquella noche, existía un pasillo completo donde no debía haber nada. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo. La curiosidad ganó. O quizá fue otra cosa, un impulso que no me pertenecía. Caminé unos pasos hacia adentro. El silencio se volvió más opresivo. Mis pisadas sonaban apagadas, como si la alfombra invisible de ese pasillo absorbiera el ruido. Avancé unos metros más y escuché un sonido suave, como un roce. Me detuve. La linterna temblaba en mi mano. El sonido se repitió, un arrastre lento, como si algo se moviera por el suelo hacia mí. La luz parpadeó. Por un segundo creí ver una sombra moverse al fondo. Cuando la linterna volvió a estabilizarse, no había nada. Pensé en volver, pero la puerta entreabierta al final del pasillo parecía observarme, como si me llamara. Seguí caminando, cada paso más pesado que el anterior. A mitad del camino, noté algo inquietante. Aunque avanzaba, las paredes del edificio parecían volverse menos familiares. El papel tapiz cambiaba de tono, de un beige viejo a un gris enfermizo. El olor también cambió. Era un olor a humedad estancada, a madera podrida, a algo más, como una mezcla entre hierro y tierra. Llegué finalmente a la puerta. Estaba apenas abierta, emitiendo un susurro ligero cada vez que una corriente de aire invisible la empujaba. Con la mano temblando, la empujé ligeramente hacia adentro. La habitación era pequeña, del tamaño de un cuarto de almacenamiento. Pero allí dentro, en el centro de la habitación, había algo imposible, un ascensor. Viejo. Oxidado. Sin puertas. Y con un número en el panel que parpadeaba como si estuviera vivo, 1. Nunca había escuchado que el edificio tuviera un sótano. Mucho menos un nivel negativo. Me acerqué al ascensor. Dentro de él, la oscuridad era casi líquida. La linterna no penetraba más de unos centímetros. Un olor helado emergía de la cabina, y con él, un murmullo suave, tan bajo que parecía producido por una respiración profunda. Di un paso atrás, pero el suelo crujió como si protestara. El número en el panel cambió. 2. Luego 3. Luego 4, cada número acompañado de un sonido metálico, como cadenas tensándose.
Sentí que no debía estar ahí. Sentí que alguien, o algo, estaba subiendo desde un nivel muy profundo, y que no quería encontrarme allí cuando llegara. Me di la vuelta para huir, pero el pasillo ya no era el mismo. Era más largo. Mucho más largo. Tan largo que mi linterna no alcanzaba a iluminar ni la mitad. Lo que antes estaba a unos metros ahora se veía infinitamente lejano. Y entonces, escuché pasos detrás de mí. Lentos. Pesados. Húmedos. No quise mirar. No debía mirar. Pero miré. Una figura alta, demasiado alta, se levantaba desde la cabina del ascensor. No tenía rasgos. Era solo una masa negra con brazos extensos que rozaban el suelo. Su cuerpo parecía estar hecho de sombras compactadas, moviéndose con una fluidez imposible. A medida que avanzaba, la luz de mi linterna se debilitaba. Y entonces, la figura habló. No con voz humana. No con palabras. Fue como si un grito silencioso se metiera en mi mente, expandiéndose detrás de mis ojos. Mi visión se nubló. Las rodillas me fallaron. Cuando pude levantarme, la figura estaba a solo unos metros. El pasillo se cerraba detrás de ella como si la casa misma quisiera devorarme. Corrí. Sentí el suelo temblar con cada paso de esa cosa acercándose. Escuché el sonido del ascensor abriéndose una vez más, como si me invitara a caer dentro. Corrí sin mirar atrás. El pasillo se retorcía. Las paredes se movían como si estuvieran vivas. Finalmente, vi la entrada del pasillo original del edificio. Me lancé hacia allí. Algo frío rozó mi espalda. Sentí un ardor inmediato, como si algo me hubiera marcado. Caí al pasillo normal del edificio. Las luces regresaron de golpe. Todo volvió a la normalidad. Excepto yo. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del lugar donde estaba el pasillo imposible, escucho el ascensor moverse. Y a las 2:48 exactas, todos los días, el panel de mi ascensor parpadea un número imposible, 1. Sé que algún día se detendrá ahí. Y sé que cuando las puertas se abran, lo que vi en ese pasillo estará esperando.